Estimados amigos de la Fundación San Miguel Arcángel, cordialmente bienvenidos a esta edición de nuestras enseñancitas, una breve cita para una enseñanza. Hoy quisiera ocuparme con ustedes del siguiente tema, el don de lenguas, cómo funciona, cómo se usa, cómo se controla, en qué consiste, o sea, en pocas palabras, cómo se come este plato. De este tema, hermanos, he hablado anteriormente en muchas conferencias, en muchas sesiones de preguntas y también en algunos CDs. Aquí arriba, en esta esquina, aparece en este momento el video o el CD, dependiendo de la edición que tú tengas, los dones carismáticos del Espíritu Santo. Primero lo he editado como video, luego lo estoy ofreciendo solamente como CD, o sea, edición en audio. Los dones carismáticos del Espíritu Santo. Y segundo, en esta esquina aparece en este momento un CD que se llama El ejercicio prudente de los carismas. Porque me he dado cuenta de que necesitamos saber precisamente cómo ejercer los carismas y cómo se hace esto de manera prudente, de modo que no caigan en descrédito, en desprecio los dones que el Espíritu Santo nos da. Primero, la oración en lenguas, atestiguada en muchos lugares en el Nuevo Testamento, sobre todo 1 Corintios, donde San Pablo nos da instrucciones sobre el ejercicio de los dones. Esto lo doy por asentado. Esto te digo, léete muy bien 1 Corintios 14, ahí tú encuentras indicaciones de parte de San Pablo. Sí, quiero resaltar lo que dice San Pablo, 1 Corintios 14, donde dice, yo doy gracias a Dios de que entre ustedes yo soy el que más usa la oración en lenguas, el que más ora en oraciones entre ustedes. Entonces, claramente, señal de que San Pablo oraba muchísimo en lenguas. Ahora, primero, ¿en qué consiste la oración en lenguas? ¿Qué es este fenómeno? Consiste en lo siguiente. Vamos a regresar a la carta a los Romanos 8, 25, 26, donde la Escritura nos dice que nosotros no sabemos cómo orar a Dios. Entonces el Espíritu viene en nuestra ayuda y el Espíritu intercede ante Dios Padre con gemidos inenarrables. Y estos gemidos inenarrables son la oración en lenguas. Ahora, cuando yo, ser humano, me quiero comunicar con alguien, y como no puedo hacer telepatía porque soy un ser humano encarnado, que estoy en este cuerpo, que estoy en este mundo, yo debo usar pues la onda sonora que mueve el aire y que llega a tu tímpano. De otra forma no me comunico contigo. ¿Cómo funciona? En mi mente nace lo que yo quiero decir y esto es espiritual. Y luego mi alma da un mandato, da una orden al sistema nervioso que traduce esto a las cuerdas vocales, a la mandíbula, a los labios, a la lengua, y esto se comunica. Y esto produce un sonido, se mueve el aire, llega a tu tímpano y tu sistema nervioso luego lo traduce, etc. Y tu cerebro entiende, esto me están diciendo. En pocas palabras, yo doy el significado. Y el significado luego se dice o en español, o en inglés, o en alemán, o en francés, o en el idioma que tú quieras. Pero hay un significado espiritual y este significado luego se traduce, se adapta a un idioma. En la oración en lenguas, no soy yo quien pone el significado, sino es el Espíritu Santo que da el significado y yo solo pongo los sonidos, los gemidos, pongo la boca y mi cuerda vocal, o sea, pongo el aparato vocal y el Espíritu Santo es quien pone el significado. Por esto se dice el Espíritu Santo intercede. La oración en lenguas, por tanto, es una oración que en línea de principio es mucho más eficaz que la oración que hago yo, porque en la oración que hago yo pongo el significado. Pero en la oración en lenguas es el Espíritu Santo que pone el significado. Obviamente esto lo digo como acto de fe,
yo creo que en mi oración en lenguas el Espíritu Santo ponga el sonido. Entonces, oración en lenguas es significado del Espíritu Santo, sonidos, onda sonora que produce mi cuerda vocal, mi aparato vocal, produce el sonido, pero el significado viene de lo alto, no viene de aquí abajo de mi persona, y esto es muy importante. Una vez entendido, más o menos con esta breve explicación, qué cosa es la oración en lenguas, ahora, ¿qué tipos de oraciones en lenguas hay? Primero, el fenómeno de Pentecostés, el que los apóstoles hablaran en su lengua natal, pero los oyentes los entendieran en su idioma natal diferente. Este fenómeno se llama, hermanos, la xenolalia. Yo hablo alemán y tú me entiendes en español. ¿Quién da el significado? El Espíritu Santo. Te llegan unas ondas sonoras, pero tú entiendes, te llega el significado porque el Espíritu Santo te da el significado. Yo hablo en alemán, pero tú me entiendes en español. Te llega una onda sonora que normalmente no significa nada para ti, y ahora con la ayuda del Espíritu Santo tú me entiendes cuando, si yo estuviera hablando con el don de xenolalia, si yo hablo en alemán. Hablo mi idioma natal y tú me entiendes en tu idioma natal diferente. Este es el fenómeno de Pentecostés, donde la diversidad de lenguas se reduce a una sola, o sea, lo contrario del fenómeno de Babel, donde Dios dispersó las lenguas y creó la multitud de lenguas. Pentecostés reversa este fenómeno, se reduce todo a un solo idioma, el Espíritu Santo. Ahora, segundo tipo de oraciones de lenguas, oración en lenguas, son las lenguas de alabanza. Las lenguas de alabanza, la glosolalia, en términos generales, la oración de lenguas de alabanza es, digamos, lo más común, es el fenómeno más común. Me pongo a hablar en lenguas, produzco sonidos, me coloco en actitud de oración, produzco sonidos y estos sonidos son alabanza a Dios Padre. Importante anotar aquí que esta oración en lenguas de alabanza no tiene interpretación. Ahora, de la interpretación hablaremos en un momento. Tercer tipo de oración en lenguas son las lenguas de profecía. El Espíritu Santo quiere comunicarme un sonido. Y este significado viene en lenguas, es decir, cifrado en gemidos, en sonidos que el ser humano de por sí no entiende. Lo que se requiere es el don de interpretación. Una persona oye estos sonidos y entiende el significado, descifra el significado. Y aquí es importante anotar que no se trata de una traducción, no es que este sonido, este gemido signifique tal cosa, porque el Espíritu Santo puede dar miles de significados diferentes a un mismo sonido. Ojo, es el Espíritu Santo que pone el significado. Por tanto, el intérprete no traduce. No hay un diccionario de traducción para esto. Se trata de recibir en el espíritu de uno el significado que puso el Espíritu Santo a estos sonidos. Las lenguas de profecía sí tienen interpretación, de hecho necesitan interpretación. Y en este sentido San Pablo nos decía, pues qué chiste tiene que en la asamblea alguien ora en lenguas y no hay quien lo interprete. Precisamente porque se trata de profecías y la profecía se desperdicia cuando no hay quien lo interprete. Cuarto tipo de oración en lenguas son las lenguas de liberación. En este caso, ya no soy yo, sacerdote, tú laico, tú amigo sacerdote, quien esté reprendiendo al enemigo, a Satanás, sino es el mismo Espíritu Santo. Y dime tú si esto no tiene más eficacia si lo hace el mismo Espíritu Santo. Entonces, 4 tipos de oraciones en lenguas. Primero,
oraciones, el fenómeno de la xenolalia, donde la persona habla en su idioma natal y el oyente lo entiende en su idioma natal diferente. Segundo, oración de lenguas de alabanza, cosa que no tiene interpretación. Tercero, oración de lenguas de profecía, y esto sí tiene y necesita interpretación. Y cuarto fenómeno es la oración en lenguas de liberación. Este último fenómeno de oraciones de lenguas de liberación suelen ser sonidos más guturales, más duros, donde ya el mismo sonido da a entender que se trata de una reprensión. Por tanto, sonidos más guturales, más fuertes, más desagradables de alguna forma. Ahora, Padre, me llegó en la misa de sanación, me llegó el don de lenguas y me quedé una semana orando en lenguas y no lo pude controlar. ¿Y ahora qué hago? Pues hermana, si tú estuviste hablando una semana en lenguas sin poder controlarlo, justo caíste en un fenómeno que no es deseable. Tú tienes que controlar el fenómeno de las lenguas. Las lenguas, dice San Pablo, son primero un fenómeno para uno mismo. Y yo te digo, hermanos, quien ora en lenguas en privado se calma. Cuando tienes un momento de tentación, ora en lenguas, porque las lenguas llenan tu espíritu. Las lenguas ocupan tu mente, ocupan tu cuerpo, de modo que tú dejes de prestar atención a el fenómeno de la tentación y lo diriges a otro fenómeno. Las lenguas tranquilizan. Segundo, las lenguas se utilizan cuando se ora por una persona. Impones las manos y aún tú, laico, puedes imponer manos con las debidas reservas, pero tú, laico, puedes imponer manos. Teológicamente nada obsta de que tú puedas imponer las manos. Y oras en lenguas por la persona, es decir, pones el sonido, pero el Espíritu Santo pone el significado y vaya que esta oración es eficaz. Tercero, en la liberación, tú oras sobre la persona en lenguas, donde el Espíritu Santo intercede y reprende, corta, rompe, traspasa, aniquila, quema lo que en esta persona necesite ser quemado, traspasado, aniquilado, revertido, etc. Estos son algunos de los momentos de aplicación. En ningún momento la oración en lenguas se debe convertir en algo que tú no puedas controlar. La oración en lenguas no es algo que te domine. Si tú dices que no puedes controlar, entonces será que el fenómeno es muy nuevo para ti, pero tú le debes pedir al Espíritu Santo control sobre el fenómeno. Padre, pero es que no sé qué sonidos debo proponer. Pues hermano, sonidos cualesquiera. Pueden ser vocales. Yo te dije que no es importante qué tipo de sonido, si son vocales, si son consonantes, si son sílabas, si son cosas. Lo importante es producir el sonido. Y el Espíritu Santo pone el significado. Pero ojo, el fenómeno nunca te debe dominar. Tú dominas el don. Lo mismo se podría decir si tienes don de visión, si tienes don de liberación, si ves a los muertos. Hay personas que ven a los muertos. Nada de esto te debe dominar. Todo esto es espiritual y es voluntario. Si tú no quieres orar en lenguas, dejas de orar en lenguas. En el caso de las visiones sí pueden ser involuntarias. Pero si en el caso de una amiga que dice, es que las almas de los difuntos me despiertan a las 3 de la mañana y piden oración, pues tú debes aprender a dominar el don, de modo que las visiones, las manifestaciones no sean inoportunas. Ora por tus familiares en lenguas. Ora por ellos cuando vas a comulgar, cuando has hecho comunión. Puedes orar en tu mente, puedes orar en lenguas. Normalmente en una asamblea de alabanza puede haber un momento donde los que tengan don de lenguas lo usen y oren en voz alta.
Pero tú te das cuenta que si 300 personas oran en voz alta y producen sonidos, y precisamente ininteligibles, inenarrables, esto se presta para caos, y esto es justo lo que quiso decir San Pablo, que no haya caos en nuestras asambleas. Por tanto, el fenómeno de las lenguas lo usamos tal vez uno a la vez. En las asambleas sí es bueno que haya un momento, 3, 4, 5 minutos, donde todos oremos en lenguas cuando ya se ha creado, por ejemplo, el clima de oración, de entrega, de alabanza. Todo esto tiene su momento. Lo esencial está dicho en 1 Corintios 14. Con esta enseñancita, breve cita para una enseñanza, he querido explicarte y proponerte el don de lenguas. Ojalá lo podamos usar, expresar y así glorificar a Dios en la oración en lenguas. Hermanos, muchas gracias por acompañarme en esta edición de las Enseñancitas.